Diga conmigo lo siguiente. Permanecer en Dios perfecciona el amor. Permanecer en Dios perfecciona el amor. Vamos otra vez, que los veo como que están con hambre, más o menos, ¿no? Permanecer en Dios perfecciona el amor. Ahora, vamos a orar y vamos a entregar esta prédica, este culto al Señor, ¿ok? Y luego me imagino que hay unos ricos alimentos. Me imagino. Entonces vamos a orar. Amado Padre Celestial, hemos llegado a esa época del año en la cual nos alegramos, nos regocijamos, realmente estamos felices y contentos de saber que tenemos a un Dios Salvador que todo lo puede y que nos ha dado un regalo maravilloso que es la vida eterna en Jesucristo. Qué glorioso es este Dios que nos ha prometido una vida en abundancia, una vida eterna que podemos disfrutar desde ya, y esa es la enseñanza en Primera de Juan en general. Vida eterna que se puede disfrutar desde ya. Te pedimos que tú hables, Señor, como dice tu palabra, el que hable conforme a las palabras de Dios, y que eso sea este tiempo, Señor, que podamos aprender y que seas tú, Señor, hablando libremente para edificar a tu cuerpo que es la iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, nuevamente, Primera de Juan capítulo 4, y le comento que en el capítulo 5 está el propósito por el cual fue escrito el libro. Está en el versículo 13, y dice lo siguiente: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. La pregunta milenaria de todos los tiempos: ¿cómo sé que estoy bien con Dios? Y hay alguien que por ahí dice, si realmente existe Dios, ok, es una pregunta válida. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo sé que estoy bien con Él? Jenny dijo por ahí, la hermana Jenny dijo, ¿cómo sé que mora Dios conmigo? ¿Cómo sé que yo moro con Él? Y es la misma pregunta, ¿cómo sé que estoy bien con Él? Y si realmente Él es Dios y Él envió a Jesús, ¿cómo yo sé que tengo vida eterna? La respuesta es Primera de Juan, toda la carta. Toda la carta. Y hay algo muy interesante en el capítulo 4. Y vamos a leer otra vez el pasaje y vamos a reflexionar un par de cositas al respecto, ¿ok? Versículo 13. Primera de Juan 4, 13 dice lo siguiente: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es, ¿qué? Amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, ¿qué es? Mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ame a Dios, ¿qué debe hacer? Ame también a su hermano. Ok, esa palabrita permanecer, que se repite unas cuantas veces, es muy importante para Primera de Juan,
¿Sabe qué significa permanecer? Es una palabra que se usa en la tradición de los rabinos para referirse a una relación que existe entre un maestro, alguien que es mayor, y un estudiante, a quien se le dice un discípulo o aprendiz. En la antigüedad, en ese rato, en los oficios para aprender, digamos, carpintería, como lo hizo Jesús, o la ley, ¿ok? Había un maestro y había un aprendiz. Y el maestro en la tradición tomaba y se encargaba de costear todos los recursos necesarios para que viva con él, de manera que el aprendiz observara todo el tiempo lo que su maestro hacía, ¿ok? Y en ese sentido iba a lograr conocer quién era este maestro y así podría emular, imitar todo lo que veía hacer a su maestro. El principio del amor parte de ahí. No se puede amar si no se conoce a Dios. Punto. No se puede amar. Porque el amor que vamos a dar es un amor distorsionado. Por ahí dice en Génesis que Dios hizo a Adán, ¿no? Y luego Adán y Eva tuvieron a un hijo y pasó una disputa entre ellos, uno falleció, Abel, y en Génesis 5:3 aparece que hay un nuevo fruto que se llama Set y que fue creado a la imagen ya no de Dios como aparece en capítulo 1, sino a la imagen de Adán, dice el texto. Y esa ya no es la imagen propia de Dios, es una imagen diferente, es distorsionada, ya no es la misma. Así es como nosotros amamos fuera de Cristo. Es una imagen distorsionada. No es realmente como lo que Dios hizo, sino algo como que si lo estuviera viendo en un televisor muy viejo. No es 4K, no es Full HD, no es nada de eso. Ese televisor que usa perillas. Así más o menos. Uy, dice. Así más o menos es. Ahora, unas cuantas ideas sobre permanecer. Y la pregunta que hemos dicho es, ¿cómo sabemos que permanecemos en Dios y Dios en nosotros? Versículo 13. Vamos a leerlo una vez más. Dice, si formulamos esto como una pregunta, ¿cómo yo sé? La respuesta sería, 1, en que nos ha dado su Espíritu. Ahora, ¿cómo yo sé que tengo el Espíritu de Cristo? Pues volvamos al Evangelio. Creo que en Navidad es muy propio hablar del Evangelio, ¿verdad? El Evangelio es la buena noticia de salvación. ¿Cuál es el Evangelio? Que Cristo, siendo Dios, se despoja de sí mismo, como dice Filipenses, y toma una forma de hombre, debilidad, ¿ok? Una forma de hombre y se hace siervo y se hace obediente a Dios, Padre, y va a la cruz, sufriendo muchísimo, y va a la cruz y luego es exaltado. ¿Por quiénes? Por nosotros, hombres, que fallamos, que nos equivocamos, que pecamos. Y eso es muy importante de lo cual hablar. Sí, nosotros pecamos. ¿Qué es el pecado? Muy fácilmente es que no doy la talla. Dios ama de una manera tan extraordinaria que yo no doy la talla para amar igual que Él. Simplemente no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre tiene inscrito la siguiente ley. Yo quiero hacer lo que yo quiero. Yo voy a vivir mi vida como a mí me plazca. Yo voy a ser mi propio Dios. Esa idea aparece en Génesis 3. Es la oferta que le hace Satanás a Eva. Tú puedes tomar ese fruto, comer de él y ser igual que él. Y tú puedes determinar qué está bien y tú puedes determinar qué está mal para tu vida. Y tu vida es tuya y tú puedes hacer con ella lo que tú quieras, sin consecuencias. Y eso es un engaño, es mentira. Y cuando nosotros caemos en el engaño, empiezan las estrelladas, ¿verdad? Y ahí viene el dolor por el pecado. Ahora, Jesús es tan increíble y tan lleno de amor
que aprendemos dos cosas muy, pero muy importantes acerca de su manera de amar en este texto. Yo quiero que usted vaya nuevamente al versículo 19. Y vamos a leerlo fuerte. Yo quisiera que usted lo lea conmigo, si tiene una Biblia o si tiene la Biblia en teléfono. Dice lo siguiente: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Vamos una vez más. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El principio del amor, ¿cuál es? Nadie ama primero humanamente. Nadie. Nadie. Ese es el primer detalle que a mí me fascina acerca del amor de Jesús. Él busca, Él es el que se acerca, Él es el que se extiende, Él es el que va. Cuando yo estoy perdido en mi pecado, cuando yo estoy sufriendo las consecuencias por mi pecado, cuando yo estoy en el pozo, del cual no parece haber salida, no puedo ver ni la luz, Jesús es el que va a buscarme. Pero lo interesante aquí es que no es que necesariamente yo sea un extraño para Jesús. Más bien yo lo he ofendido a Él. Y eso es lo extraordinario. Dios manda a Jesús y Jesús voluntariamente va y Él voluntariamente se acerca a quienes lo han ofendido. Intencionalmente lo han ofendido. ¿Usted haría lo mismo? Cuando alguien le ofende o cuando alguien peca contra usted, hay un cruce de palabras. Por ahí salió un insulto. Las cosas están incómodas. Yo sé que alguno de ustedes habrá vivido esto. Hay una disputa familiar y luego toca la reunión familiar navideña y están todos sentados con cara de póker. Ha pasado. ¿Y quién es el que se acerca a retomar esa relación? Bueno, probablemente el que esté más maduro, ¿no? Eso es lo que pasa. Pues el Señor es más maduro que todos nosotros. Y me encanta porque maduro aquí aparece en el texto, pero en la forma de perfeccionado. La palabra quiere decir cuando algo se toma y se lleva a su etapa final. Es algo perfeccionado. No quiere decir que es un amor perfecto que nunca se equivoca, sino que es un amor que es como el de Jesús, que es llevado a ser como Jesús. Cuando yo empiezo a seguir a Cristo, no es que inmediatamente amo como Cristo, me cuesta perdonar, me sigo enojando de la misma manera. Si uso palabras vulgares u ofensivas en mi boca, créanme que no salen inmediatamente. Sobre todo cuando alguien se me cruza por ahí conduciendo, no salen inmediatamente. Pero conforme avanzo en la fe y conforme sigo conociendo y permaneciendo en Cristo, ¿qué pasa? El Señor toma todo lo que yo soy y lo empieza a hacer semejante a todo lo que Él es. Y en ese sentido, el amor madura, es perfeccionado, se toma y se moldea de tal forma que es llevado a una etapa final, como el de Jesús. ¿Y cómo ama Jesús? Él busca, Él va primero, Él ama primero. Eso es extraordinario. Y número 2, y aquí voy a prestar otro versículo que está en 1 Juan capítulo 3. Acompáñeme. Y está en el versículo 16 y 17. Y de hecho hay otro más en 1 Juan 4:10. Ahora, vamos a leer 1 Juan 3, versículos 16 y 17. Y dice lo siguiente: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y un ejemplo de Juan. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino ¿cómo? De hecho y en verdad.
Ahora, la religiosidad es simplemente llevar una imagen, pero cuando viene la hora donde por ahí dicen que queman las papas, no pasamos la prueba. ¿Cuál es la prueba? Demostrar el amor de Jesús. Ahí es cuando la religiosidad acaba y cuando se ve de qué estamos hechos en realidad. Ahora, 1 de Juan 4:10 dice lo siguiente: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es lo que hay de similar aquí? En el pasaje del capítulo 3 hay un hermano que nota, ¿qué cosa acerca de otro hermano? Una necesidad, ¿verdad? ¿Qué sería el amor? Según 1 de Juan es ir primero y ¿hacer qué? Cubrir la necesidad. ¿Y qué hizo Dios con Jesús con respecto a nosotros? ¿Qué es lo que Dios vio en nosotros? Una necesidad. Estamos llenos de pecado, estamos batallando con las consecuencias de nuestro pecado, estamos mal. ¿Y qué es lo que Él hace? No es que coge y manda fuego y termina la humanidad, sino que es todo lo contrario, envía a Jesús como propiciación. Propiciación quiere decir cubrir, no más, o hasta incluso quitar. Entonces, quiero que usted salga de aquí con dos conceptos muy claves para 1 de Juan. Número 1, el amor es buscar primero. Diga conmigo, buscar. Y número 2, cubrir. Ahora, vamos a decir las dos. Buscar y cubrir. ¿Qué mejor excusa que esta época para ir a buscar a alguien que usted conozca, que no esté tan bien? Es la perfecta oportunidad. Es Navidad. La tierra celebra, el rico y el pobre compartirán. Y cubrir. Ahora, lo curioso aquí es que yo nunca voy a saber qué necesidad tiene mi hermano hasta que pase un rato con él. ¿Verdad? Eso, o sea, no es que es tan evidente, a veces la necesidad está oculta, a veces nosotros mismos la ocultamos. Yo no quiero saber que mis problemas los sabe todo el mundo, que los sabe toda la familia, que los sabe todo el barrio. Pero cuando alguien se acerca con una mano que ayuda, usted puede acercarse con el Evangelio y con la solidaridad de cubrir una necesidad. Y esa es la oportunidad perfecta de mostrar quién es Jesús. Porque eso es lo que Jesús hizo por todos nosotros. Él se acerca, Él ve mi necesidad, Él cubre mi pecado y Él me levanta y me da una vida nueva. Ahora, quisiera darles un ejemplo breve, porque todavía tengo tiempo. Esa es la enseñanza. Realmente es muy directa al grano. Así que quiero que nuevamente la repita conmigo. El amor es, ¿qué dos cosas? Primero, buscar. Y número 2, cubrir. Llévese eso a su casa, eso es 1 de Juan 4. Y se acabó. Pero yo quiero mostrarle dos ejemplos acerca de un amor que no está maduro y un amor que llegó a madurez, para que vea que no es una imposibilidad, para que vea que ya hubo hombres en la Escritura que sufrieron hasta alcanzar esa madurez. Y quiero que me acompañe a Lucas. Y vamos a ver a Pedro, un pasaje muy conocido acerca de Pedro. Lucas capítulo 22, 54. Amén. Amén, ok. Dice lo siguiente. Muy rápidamente, Jesús está arrestado, me parece que con Caifás, Pedro lo ha seguido. Vamos a leer. Dice, prendiéndole, arrestándole, le llevaron a Jesús y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio,
Se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres uno de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Sabía que Lucas es el único evangelio que registra la siguiente frase, que es realmente dolorosa. Dice lo siguiente, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. ¿Por qué esto es tan doloroso? Cuando Jesús anunció su muerte, bueno, él dijo, tengo que subir a Jerusalén, y les hablaba en parábolas diciendo, tengo que morir, tengo que resucitar, el Hijo del Hombre tiene que dar su vida y resucitará al tercer día. ¿Verdad? Y Pedro y todos los discípulos decían, ¿sabes qué, maestro? Yo te voy a seguir. Maestro, hasta la muerte, maestro, si tengo que sufrir cárcel, te seguiremos hasta la muerte. Pedro como líder y todos los demás apóstoles también, sí. Y a la hora de la hora, a la hora de la hora, ¿qué sucedió? Él es traicionado, Judas le da el beso, todos salen disparados. Pedro lo sigue, por ahí uno que otro también, uno que está vestido en unas sábanas también, por ahí va. Pedro lo sigue de lejitos, anda observándolo. Pero esa es el dolor de no haber madurado. Y Pedro necesitaba esta experiencia, así como cada uno de nosotros la necesitamos. El dolor de saber que necesito su poder para vivir como Él quiere. La lección de Pedro es esa. Cuando usted alguna vez se ha sentido como un fracaso, y créanme que yo me he sentido de esa manera, yo me he sentido avergonzado cuando no he dado la talla en amar como Él me pide. Es doloroso, es vergonzoso. Y lo increíble de esto es que Jesús busca a Pedro nuevamente y lo tiene registrado en Juan 21. Él busca a Pedro y le dice 3 veces, Pedro, ¿me amas? ¿Me quieres? Pedro 3 veces le dice, te amo, Señor, apacienta mis ovejas. Y hay una lección increíble ahí. Él restaura y lo levanta, lo busca primero, ve su necesidad, él está afligido por el dolor de haberle traicionado a su maestro, pero su maestro va y lo busca y lo restaura. Eso es amor. Ahora, veamos la diferencia cuando hay un Pedro que está lleno del Espíritu Santo. Y vamos a Hechos. Y no le voy a leer tanto Hechos, es algo breve realmente. Es Hechos capítulo 4. Versículos 1 al 14. Sí le voy a leer un poco de Hechos en realidad. Pero de buena gana vamos a leerlo. Dice lo siguiente. Hechos capítulo 4, 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Estaban resentidos que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. Y le echaron mano, lo arrestaron y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era 5,000. Versículo 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio a Pedro y compañía, les preguntaron, ¿con qué potestad? Hoy se traduce eso como, ¿quién eres tú? ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, porque había sanado
a un cojo en la entrada del templo, Hechos 3, versículo 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Muy bien. Muy bien, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Versículo 18, salte al versículo 18, 4:18. Y llamándolos, les intimaron, les amenazaron que en ninguna manera hablasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos les amenazan. Posteriormente, salta al capítulo 5, ellos siguen predicando, los vuelven a arrestar, un ángel los saca a Pedro de la cárcel y hay una conversación muy similar, muy interesante, y quiero que la lea. Vamos a ver, del 27 al 32, Hechos 5, del 27 al 32. Solamente pase la página. Hechos 5, 27 al 32. Nuevamente han sido arrestados y les piden cuentas, ¿no? Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, ¿no les mandamos estrictamente que no enseñaran en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, refiriéndose a Jesús. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel, ¿qué cosa? Y perdón de pecados. ¿Ok? Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios, ¿a quiénes? A los que le obedecen. Los que obedecen el Evangelio reciben el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Ahora, ¿se da cuenta de la diferencia? El Pedro que niega, que sigue de lejos, el Pedro que estando en la cárcel, que estando frente a la misma gente que estaba juzgando a Jesús, la misma gente, él se levanta con valentía a decir, ustedes mataron a Cristo. Imagínense esa escena. Imagínense que usted está frente a una autoridad y usted le dice, usted siendo el procesado, ustedes son los culpables, ustedes mataron al Cristo. Eso es tener coraje. Eso es tener coraje. Y decir, pero Él ha dado arrepentimiento y perdón de pecados, y los que obedecen reciben el Espíritu de Cristo. ¡Wow! Eso es extraordinario. El amor que primero sentía vergüenza y miedo de defender o de reconocer a su Señor, ahora se convirtió y fue llevado a su etapa final para dar testimonio frente a autoridades. Ahora mi pregunta para ustedes es la siguiente. ¿Está permaneciendo en Cristo Jesús? Y si lo está haciendo, siga adelante. Y recuerde que amar primero, es buscar primero y cubrir. Eso es amor. Y si este sermón ha causado a usted quizás un dolorcito en el corazón, sepa usted que el Señor le ama grandemente. Y así como nosotros, yo personalmente,
y Pedro hemos experimentado la vergüenza de fallarle al Señor, a usted también junto conmigo nos puede tomar y llevarnos a un lugar de madurez, pero hay que permanecer en Él. ¿Y cómo permanecemos en Él? Cuando usted abre la Biblia, la lee, la reflexiona, cuando usted ora, cuando usted participa en los estudios bíblicos, cuando usted confiesa el Evangelio a otra persona, entonces ahí empezamos a permanecer y el amor de Dios se perfecciona en nosotros. Amén, vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias porque tú has mostrado un amor sin igual. Yo soy el perdido. Yo soy aquel que se desvió. Yo fui aquel que decidió vivir como yo quería. Yo soy el culpable realmente. Y en tu tremendo amor has decidido enviar a un Salvador que buscó primero al perdido y que ha cubierto mi necesidad. Ese amor lo celebramos hoy. Tú eres nuestro Dios y te seguiremos. Si te hemos fallado, te pedimos perdón por nuestros pecados. Perdóname, Señor, por no haber dado al blanco, por no haber estado a la altura. Y enséñame, con un corazón humilde, me acerco a ti y te pido, yo quiero seguirte y quiero pasar tanto tiempo contigo que pueda verte en acción, como un aprendiz lo hace con su maestro, y pueda ver todo lo que tú haces para imitar todo lo que veo en ti. Y eso lo haremos solamente en las Escrituras. Señor, pon en nosotros una necesidad, un hambre insaciable por estar en tu presencia por medio de la palabra del Señor. Eso es lo que pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.